queridas hermanas y hermanos de todo el territorio nacional, bienvenidos, un abrazo fraternal, cálido en este paso ya del otoño al invierno. Asamblea Popular antes de las elecciones. Asamblea Popular antes de las elecciones. Podemos ir a las elecciones como lo hemos venido haciendo en estos más de 200 años. Tendríamos los mismos resultados catastróficos y nefastos que hemos tenido en todos estos procesos electorales desde el nacimiento de esto que de manera muy extraña se llama república, cuando en la praxis ni tú vives una república, ni los niños que están en los asentamientos humanos con anemia u otras dolencias, otras falencias, padres de familia en sufrimiento, tierras contaminadas, mar contaminado, agua. Eso no es república, ¿no? Eso solamente son los efectos de un extractivismo voraz que no le importa las consecuencias que afecten a los habitantes, porque el asunto es llevarse las riquezas al extranjero. Entonces tenemos una riada de candidatos, muchísimos candidatos, ofreciéndonos promesas que cuando llegarán al poder nos darán tal y cual cosa. ¿Hay alguna diferencia en esas promesas de las que se han hecho a lo largo de estos 200 años de sufrimiento y catástrofe para el pueblo peruano? Ninguna. Entonces los resultados serán los mismos. Votarás de nuevo y tendrás los mismos resultados. A menos que por primera vez el pueblo se ha empoderado mediante una asamblea popular, una asamblea nacional que integre a todos los peruanos, para que el que quiera ser presidente del Perú, autoridad del Perú, congresista en el Perú, tenga la obligatoriedad de empoderar al pueblo y conducirlo a una democracia directa, participativa, no de saludo a la bandera, sino constitucionalmente establecida por letras de oro. Para que nosotros realmente tengamos un cambio, compatriotas, tenemos que salir del espejismo del cacique, del Mesías de la promesa. Vota por mí, hermanito, yo te voy a llevar, yo tengo la mejor propuesta, cree en mí, ya creíste en el otro, te falló. 200 años de lo mismo, ¿tú quieres lo mismo? No es poner en riesgo demasiado a tus hijos y a tu familia yendo a unas elecciones sin que esté hackeado el candidato. Yo pienso que debe ser así. Y sé que tú también piensas de la misma manera, porque lo que nos interesa al final de la tarde es la praxis, es lo que podemos cotejar como verdad. La razón fundamental de todas las discusiones, de todos los debates, el propósito fundamental de un debate, de una discusión, es la búsqueda de la verdad en todos sus aspectos, en todo lo que pueda abarcar. Para nosotros, ustedes como oyentes, televidentes, como audiencia, yo en este caso de este lado de la cámara, el equipo que está transmitiendo desde el switcher, los comunicadores, los activistas sociales, estamos llamados a ser coherentes y a participar en una transformación del Perú, en una regeneración. Y esta regeneración tiene que pasar por conquistar el poder social. ¿Y qué significa conquistar el poder social? Dejar de estar en la tribuna, dejar de ser alguien limitado a abuchar o a hacer barra o a levantar tu pancarta o a pedir un dinero para estampar un polo, pero estás en la tribuna, tú no participas de las decisiones porque un extranjero está en la cancha y es el que tiene la tarjeta roja y es el que te tiene la tarjeta amarilla y tu equipo está con la cancha hacia abajo y embarrada y le están haciendo foul, pero tú solamente puedes pifiar, abuchar, al final no eres nadie. Nosotros tenemos que conseguir que el ciudadano esté investido de autoridad, constitucionalmente, como ocurre en las repúblicas escandinavas. Esto no es ningún mito. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué ellos pueden tener una democracia directa, participativa, lo que es la democracia real? ¿Y por qué el Perú tiene que estar sometido a estas estructuras neocoloniales con características en las que a ti, que tienes DNI y eres mayor de edad, mantienes a tus hijos, te tratan como a un menor de edad, que le meten una cachetada y le dicen: tú tienes tu representante que es el congresista lobista y ese congresista lobista va a decidir sobre la riqueza que te corresponde a ti.
Él va a decidir si tienes hospital, él va a decidir si tu hijo va a tener acceso a la universidad, si va a tener acceso a la educación, etc. Él va a decidir lo que te corresponde a ti. ¿Hasta cuándo? En este caso es totalmente legítimo decir un carajo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que nos vendan la idea de una república cuando todavía tenemos encomiendas que son características del virreinato? ¿Qué es una encomienda en el virreinato? Los indios, porque así llaman al pueblo, hay que decirlo con todas sus letras, los indios no pueden decidir por sí mismos, necesitan un albacea, necesitan un representante. Ese representante, por supuesto, 5 años intocable en el Congreso, puede cerrarse un cuarto, entregar el litio, el gas de camisea, el mar de Grau, lo que quiera. Pero tú, los indios, o el pueblo, como lo llamen, ¿no? Los emprendedores, los comerciantes que mueven todo el país, no, ustedes no tienen derecho, ustedes necesitan, como menores de edad, un albacea que los represente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un representante intocable que durante 5 años tú no lo puedas fiscalizar? ¿Dónde queda entonces la democracia? Democracia se construye de 2 palabras. Demos, que es pueblo, nosotros, y cracia, que es gobierno. Los conservadores, reaccionarios, explotadores y racistas quieren cracia, sin demos, sin ti, sin tu hijo, sin tu esposa, sin tu mamá, sin mí, sin el switcher, sin los luchadores sociales, sin nadie. Quieren cracia. Eso es neocolonialismo. Eso es imponerte un sistema que te oprima sin que tú tengas voz y voto. Es mentiras que tenemos república. Tenemos que hacer la república. ¿Y cómo la hacemos? Vamos a ir a las elecciones, ok. ¿Usted quiere ser candidato? ¿Usted quiere ser presidente? ¿Usted se ve con las capacidades de ser presidente? Ok. Si a usted le amenazan a un hijo, ¿usted firmaría lo que le pide el imperialismo, los ladrones, los corruptos, la criminalidad organizada? Yo quiero saber, ¿usted sería capaz de exponer a su hijo si le amenazan a usted? Seamos realistas, lo más probable es que tú digas que no, porque vas a querer salvar a tu hijo, tu esposa se te va a venir encima. Pongamos que no seas tan corajudo, ¿no? Que seas más vendido. A usted, señor candidato, si le dan 3 millones, 10 millones, ¿usted no traicionará al pueblo? Yo creo que sí lo vas a traicionar. Sí, tú me dirás que no, pero yo creo que sí. Y si no lo traicionas por el soborno, cuando te amenacen a ti o a tu hijo, yo creo que tú vas a preferir a tu hijo, a tu familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al candidato lo tenemos que sacar de esa situación, de ese contexto en el que él está obligado a traicionarte. ¿Y eso cómo lo hacemos? Quitándole el poder de decisión. Las autoridades deben de ser operativas, como en países nórdicos, como en las democracias directas. Ellos no tienen derecho a entregar recursos. Escuchen con atención, una autoridad de una democracia directa no tiene posibilidad, como estos miserables, de firmar la entrega del litio, el mar de Grau, los recursos, el oro, el cobre, etc. No pueden. Ellos están sujetos a un plebiscito. A ti como pueblo te consultan y te dicen, ¿usted está de acuerdo que el petróleo vaya a Chile y que en Chile lo refinen y de ahí mediante un banco lo traigan carísimo para que usted tenga la gasolina más cara de la zona? Entonces tú dices, no, yo quiero que el petróleo se refine aquí y que se fiscalice a la empresa nacional que lo refine y que esa refinería también haga urea para la agricultura y la vendan al extranjero y que genere miles de puestos de trabajo para que esa gente esté bien remunerada y tengamos una empresa público-estatal totalmente exitosa, como puede ser Pemex o como puede ser Petrobras en Brasil o como pueden ser las empresas que manejan el petróleo en el mundo y que ni siquiera tienen un solo pozo petrolero en su tierra. Escuchen, no tienen un pozo petrolero, pero son las empresas público-estatales, empresas del Estado más rentables del mundo, pero con el petróleo nuestro, con el petróleo del vecino. ¿Qué pasa con esas autoridades? Esas autoridades no están facultadas por ley para entregar los recursos. Si viene la mafia y le dice te amenazo, te mato, le hago esto a tu hijo, le hago lo que sea a tu familia, si no me firmas, le dice, lo siento mucho, yo soy una autoridad de una democracia directa, yo no decido, tienes que convencer al pueblo, anda pues y amenaza al pueblo.
No van a poder amanecer a millones de seres humanos, 45, 30, 33 millones de seres humanos. No es posible. Por eso mantienen este sistema de democracia representativa, que es falsa democracia, porque de esa manera pueden o sobornar al congresista, a la autoridad, al policía, al general, al político, al fiscal, o si no les funciona por el soborno, porque de repente es íntegro, van y lo amenazan, a él directamente o a un pariente de él. O también tienen otra alternativa, simplemente lo eliminan y ya lo sacaron del partido y meten a otro que sí trance. Tú quieres ese tipo de autoridad que no sirve para nada porque pueden convencerla para que vaya en tu contra, entonces continúa con el régimen. Lo único que vamos a hacer es cambiar de gobiernos, pero el régimen opresor va a continuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, lo sabio, lo sensato, inteligente? Cambiar el régimen, cambiar las reglas de juego. Que de ahora en adelante tú, yo, nosotros, el pueblo, decidamos el destino de nuestro país. Hay lugares donde se haga esto, por supuesto, no estamos hablando de utopías, estamos hablando de hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿no? Si nosotros pensamos en Singapur, que lo hablamos la última vez, ¿no? En el último programa que tuve el honor de estar presente con nuestro amigo Rafael. Singapur maneja el 98% de la vivienda de todos los singapurenses con una empresa público-estatal. Una empresa nacional maneja la vivienda y todos tienen vivienda de lo mejor. Las repúblicas escandinavas manejan la educación, de tal manera que tú no tienes que sacar de tu bolsillo para poner la mejor educación de tu hijo. Estamos hablando de la mejor. Y en estos servicios de salud, de educación, de vivienda, realmente lo que nosotros vemos es una buena distribución de las riquezas. Y sobre todo, lo más importante, todo se hace en plataformas visibles, abiertas. Si, por ejemplo, se va a mover una moneda del Tesoro Público, de los ingresos del Estado, ese mismo día está saliendo en una pantalla digital y tú estás viendo en tu casa cuánto dinero se ha movido y tú puedes ingresar a una plataforma y decir, esta pista que se está haciendo, ¿por qué se ha hecho con esta empresa? ¿Cuánto se ha ido gastando? O sea, cuando tú transparentas las cosas, cuando las obras públicas son transmitidas en vivo, las inversiones y el dinero, no se puede dar la corrupción. Pensemos en un examen de admisión de la Policía Nacional. No es ignorar para nadie que entra el que paga más, ¿no? Sea para el ejército, una escuela de oficiales, o sea para la policía, el que paga más dinero, ese es el que va a entrar. Pero el muchachito de provincias que tiene la talla, que tiene el esfuerzo, que estudió, ese no va a ingresar. Ni 2, ni 3, ni 4 veces. Y al final, el que va a estar de policía no va a ser ese muchacho de provincias con valores, sino va a ser ese que te pide plata, que te soborna, que te siembra, o que inclusive participa de una banda y después vemos esos eventos catastróficos que Dipincri de Comas o Dipincri del Cono Sur cayeron con una banda de criminales. Eso es maldecir una institución en la que han habido hombres que han dado su vida para dar la seguridad a la ciudadanía y que hoy se ven rodeados de delincuentes. Eso es indignante, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué continúa? Porque no tenemos precisamente que el ciudadano esté como autoridad. Cuando tú estás como autoridad, sale un camión de una minera que tiene un contrato doloso, que quiere que se lo respeten ese contrato doloso, pero en ese contrato dice que se lleva tierra y minerales bajos, pero en ese camión hay oro, porque ese contrato le permite sacar ese camión con tierra, pero en esa tierra hay oro. Tú te acercas a decir hay oro, quiero hacer una prueba de campo con un ingeniero especializado en la materia para hacer un peritaje, te meten un cachetadón, te perdigonean y ese camión se va al Callao y del Callao tú ya sabes a dónde se va el oro, como tierra. Pero si tú estás como en una democracia directa, investido de autoridad, tú presentas tu credencial y bajo responsabilidad de la autoridad, tú haces una prueba de campo, encuentras oro y ese camión queda en poder del pueblo, de la población.
Justamente eso es lo que necesitamos. Vamos a ir a unas elecciones, como estamos perdidos. Tenemos que llamar a una asamblea popular donde se obligue a todos los partidos que el que quiera participar en las elecciones tiene que firmarle un acuerdo al pueblo peruano, tiene que firmar bajo responsabilidad que va a establecer la democracia directa participativa. Compatriotas, si van los candidatos y no le firman, no se comprometen bajo responsabilidad en establecer el sistema de democracia directa participativa en la que se consulta al pueblo y el pueblo participa, entonces tú tendrás otros 5 años más de pesadilla y no habrás cambiado nada, porque todos son corrompibles, todos son amenazables y todos son eliminables. El que no es eliminable es el pueblo. Cuando el pueblo está investido de autoridad, el lobby, el corrupto, tiene que transar con el pueblo y el pueblo tiene un objetivo comunitario, no un objetivo individual. El objetivo individual se vende, el objetivo comunitario construye, progresa, desarrolla. ¿Por qué es un asombro digamos, todo lo que es el gobierno incaico? Porque el gobierno incaico, aún teniendo una élite, tenía una participación ciudadana y se manejaba como se maneja hoy en las repúblicas escandinavas o como se maneja en Singapur o en Corea del Sur, los ayllus familiares, el jawarang, lo que es las familias coreanas, el honor, ¿no? Las familias eran asignadas por un Estado para que ellas se encarguen del desarrollo en sus localidades. ¿Cómo es el Perú hoy día? En el Perú, en una provincia, el joven termina mal un colegio sin educación, porque en lugar de educación le dan condicionamiento, adoctrinamiento, y cuando termina el colegio en esa provincia lejana, en ese territorio aislado, sale y lo único que tiene es la chacra mal pagada, caña, mucha caña y abandono. No hay un instituto tecnológico para que esa producción, esa sobreproducción de la chacra de su papá pueda envasar el producto y lo puedan exportar. No tiene ni siquiera una pista para sacar el producto y llevarlo y poderlo exportar. Entonces, ¿qué pasa con ese joven? Tiene 2 opciones, o se dedica a la caña y se queda ahí a malvivir, o viene a Lima a hacinarse en una casucha de esteras, en un cerro donde jamás va a subir el agua, porque el agua nunca sube, el agua baja, y entonces esa va a ser su desgracia, vivir en unas casuchas de esteras, mal pagado como un esclavo. Pero si nosotros tuviéramos en estos territorios aislados, en estas provincias, un plan país donde los políticos estén comprometidos a cumplirlo, tendríamos fábricas de tetrapacks donde se envasarían los excedentes del mango, los excedentes del arándano. No estarían los arándanos en manos de grandes capitales que concentran el poder y luego nos hacen una propaganda falsa y nos dicen: el Perú ha crecido porque ha vendido tantos millones de arándanos. Claro, ha crecido el que tiene todo el poder económico, el que se llevó el Reactiva, ¿no? El que se llevó todas las gollorías y con esos dineros los lleva al extranjero, los presta y vuelve a ganar inclusive sin hacer nada. Pero el poblador, el campesino no gana y él no sale en la ecuación. Dicen: ha ganado mucho el Perú, mira el ingreso per cápita, ¿no? El Producto Bruto Interno. Mira, ahí tienes las grandes producciones, Perú primero en paltas, pero ¿quién se lo lleva? El que concentró el poder, el que tiene todas esas inversiones, pero el pueblo no las tiene porque el Estado no es un buen administrador del bien público como una herramienta del pueblo, sino que es una herramienta al servicio de palanca para los grupos de poder y los grandes capitales del extranjero que se llevan nuestros productos. ¿Quién come lenguado? ¿Quién come corvina? ¿Quién come mero? ¿Quién come anchoveta? Nadie. A las justas por ahí Bonito y de repente Jurel y Pejerrey, que no dejan de ser buenos pescados, pero mira tú la anemia en el Perú porque el peruano no tiene acceso ni siquiera a su mar, ni siquiera a sus productos. Lo mejor se lo llevan al extranjero porque está concentrado el poder. Con una democracia directa se facultaría que el Estado sea un servidor del que lo creó, para el cual se lo creó. El Estado lo crea el pueblo para que sea un administrador del bien público para el beneficio, el desarrollo y la prosperidad de una nación. Así funcionaba Caral,
la primera civilización del continente americano, que hoy es asombro de la humanidad, que vienen del mundo para conocer Caral, ahora la estudian y rescatan no solamente su legado monumental, sino sus estructuras sociales. En Caral habían autoridades políticas, pero habían autoridades sociales, y este tejido social era integrado en el desarrollo. Por eso se encontraron edificios públicos que eran talleres de producción del algodón, de la textilería, el desarrollo del algodón de colores que se exportaba, se comercializaba, se hacían intercambios, y por eso hemos podido encontrar en el Perú, en la primera civilización del continente americano, productos que vienen desde la zona de que hoy es México o de la zona que hoy es la Patagonia, productos aquí enterrados. Los arqueólogos han podido encontrar esos frutos del intercambio, y sobre todo una población sana. Un perito especialista, un paleontólogo, revisa esos huesos. ¿Qué diferencia con los del Medio Oriente? Gente despedazada por guerras, gente con enfermedades. Sin embargo, acá en Caral, los pocos restos que se han encontrado óseos, sanos, totalmente sanos, y sobre todo, cero guerras. ¿Cómo se llega a la conclusión de que cero guerras? Más de 1300 años sin un conflicto, llevándose bien con sus vecinos. Esto demuestra un gran desarrollo cognitivo y también un gran desarrollo de la inteligencia emocional. Nuestro pueblo era sano, se regía por un concepto del summa causae. Eso significa el buen vivir. Hoy los nórdicos lo llaman estado del bienestar, pero antes de que lo hicieran los nórdicos, nosotros ya lo hacíamos. Nos invaden los europeos, masacran a la gente, crean estructuras neocoloniales, y ese sistema se ha perdido. Tú no puedes permitir eso. Vamos a ir a las elecciones, comprometamos a los políticos mediante una primera Asamblea Nacional. ¿Cómo vamos a saber que esta primera Asamblea Popular Nacional es la verdadera y no es hecha por las garras del imperialismo, como hicieron su Asamblea Constituyente durante la dictadura de los 90s y posteriormente y en las anteriores? Cuando la hoja de ruta es establecer la democracia directa participativa, que ya no se basa en el absolutismo del representante. Voy a concluir esta parte importante dejando en claro algo. La derecha y la izquierda. La derecha es la que apoya la ideología, el clero y la monarquía, al explotador, a los privilegiados de la monarquía que heredan los privilegios y se sienten con derechos de explotarte y hasta esclavizarte solamente por el hecho de la herencia. Pero hay otro grupo que se va a la izquierda. ¿Quiénes se van a la izquierda? Los emprendedores, los que quieren invertir en su tierra, los que quieren trabajar, los que quieren ir más allá de lo que está, los que crean empresas. Ellos son la izquierda. La verdadera izquierda es el emprendedor, el comerciante. Él es la izquierda. La derecha no. La derecha es mantengamos los privilegios, mantengamos los lobbies, mantengamos las estructuras que, aunque cambien de nombre, siguen siendo monarquías. Nosotros somos un círculo, una argolla. Nosotros decidimos. Nosotros vamos a decidir qué van a decir los indios, qué van a hacer los pobres, qué va a hacer el pueblo. Pero acá surge un nuevo grupo, el grupo de la izquierda. Se llamarán liberales durante las revoluciones liberales burguesas. Están en contra de los privilegios de la monarquía del rey. Ellos hoy estarían en contra de los congresistas, de los corruptos, de los lobistas. No se engañen, en el Perú no hay liberales. Estos que vemos como liberales en realidad son neoliberales, desvirtuados. Y más que incluso neoliberales, yo diría que son netamente delincuentes. Delincuentes que se disfrazan para servir, lógicamente, de fachada de los grupos de poder que no pueden dar la cara porque ellos siempre quieren decidir todo sin que tú los veas. Esos grupos de poder necesitan una coraza que los cubra y para eso tienen a la DINA, bien dicho, la DINA, vean lo que significa la DINA en el diccionario, la DINA, y a todos estos congresistas corruptos y a todos estos funcionarios públicos y autoridades que tenemos en el Perú, lamentablemente, que se prestan y continúan y forman parte de todas estas estructuras. Nosotros tenemos que borrar del mapa esas estructuras. Tenemos que pasar a lo que hace realmente la izquierda. La izquierda simplemente considera que es ilegítimo la derecha, la considera ilegítima. No se trata de decir, bueno, tú eres de derecha y te comprendo, es tu verdad. No existe tu verdad, no existe mi verdad, no existe la verdad de Juanito ni de Pepito.
Lo único que existe es la verdad cuando es establecida. Cuando tú lo que dices, lo que defiendes, al cotejarlo con la realidad, al llevarlo al plano de la praxis de la realidad, eso coincide como verdad. Pero eso de mi verdad, no, yo respeto tu verdad, esa es tu verdad. No existe tu verdad, hijito, hijita, no existe tu verdad ni mi verdad, existe la verdad. Y el que está acorde, el que al cotejar sus acciones, al cotejar sus postulados, al cotejar lo que dice con la realidad de los hechos, él está diciendo la verdad. Esa es la verdad. Y la verdad es que nosotros vivimos una neocolonia, una estructura, no vivimos una república. No tenemos cosa del pueblo, no tenemos república. Y lo que nos llama, la verdad nos llama a establecerla. ¿Y cómo la establecemos? Con una asamblea popular desde hoy. Todo el que se considere un patriota, todo el que se considere un verdadero hijo de este territorio, tiene que ir antes de las elecciones a una asamblea popular. ¿Cómo voy a ir a las elecciones si no tengo una hoja de ruta, un plan país que me garantice que una vez que entre el político no me va a meter una patada y se va a quedar en el poder y voy a esperar 5 años y voy a decir qué mala experiencia? No, señor, tú vas a ir con la soga al cuello. Con la soga al cuello vas a ser presidente y con la soga al cuello vas a ser congresista y con la soga al cuello vas a ser general y con la soga al cuello vas a ser autoridad. De ninguna manera, porque tus conductas significan que un niño hoy no comió. Tus conductas significan que en un hospital hoy una persona se ha muerto porque no ha tenido las medicinas. Ha significado que la mamá de José o el padre de Ana o de María en un asentamiento humano hoy día se murió atropellado. Hoy día murió porque lo asaltaron. Porque ese es el producto de tus acciones y de todos los políticos en 200 años. No hemos tenido una sola constitución que haya establecido la democracia directa. Ninguna en el pasado ha salvado y ha cambiado la situación del Perú. Tenemos un molde fallado donde no importa qué tan buena sea la masa, qué tan buenos sean los panaderos, lo que entra ese molde sale rajado. Y nosotros tenemos que acabar como izquierda verdadera, como izquierda auténtica, no eso de comunismo, socialismo y todas esas palabras y chamullo barato que nos meten los políticos. No, los que trabajan, carajo, esos son los peruanos. Esa es la izquierda, la que no está de acuerdo con el conservadurismo, con el molde fallado. Esos somos los que trabajamos, los que decimos, él trabaja, déjalo trabajar. ¿Por qué el Estado tiene que venir y ponerle trabas, incomodidades? Y sin embargo al otro ladrón no solo no le pone trabas, va y todavía le regala 365 millones como pasó con esa empresa Odebrecht, 550 millones a pesar de que nos saqueaban, ni siquiera intervinieron uno solo de sus CPUs para encontrar las memorias. No, es una porquería. Esto es realmente una porquería. Entonces, pueblo peruano, te hablo a ti, al despierto. Vamos a ir a elecciones, ya sabemos qué significa esa trampa. Entonces, ¿qué tenemos como pueblo? Una Asamblea Nacional. ¿Te sientes patriota? ¿Tú también estás postulando? Involúcrate, participe en la Asamblea Nacional, en una asamblea popular que integre a todos los peruanos. Amazonía, 45 años está celebrando Ucayali su creación como región hoy. A los hermanos del Amazonas que sufrieron la muerte de 70,000 amazónicos durante el saqueo que se dio con esa empresa Arana, esa gran casa Arana explotadora en la época del caucho. La Amazonía ha vivido lo que significa la muerte de 70,000. Solo 7,000 eran huitotos, 7,000, para que se lleven un caucho que no había en ninguna parte del mundo y hoy Malasia tenga ese caucho que se lo llevaron los británicos y hagan las llantas que tú tienes que comprar para tu carro. Porque el Perú no fabrica llantas. O sea, nosotros éramos los dueños del caucho, no lo tenía nadie ese árbol del caucho y sin embargo hubo la revolución del caucho, vinieron a la Amazonía, Iquitos, se llevaron el caucho, lo plantaron en otros lugares y ahora nosotros, después de todo ese tiempo y la muerte de 70,000 amazónicos muertos, tenemos que comprarle las llantas del caucho a otras empresas de Malasia, a otras empresas de otros países. Yo estoy de acuerdo con el emprendimiento. Está bien que hagan llantas, está bien que hagan empresas, que hagan todo, que hagan café. Suiza no tiene ni siquiera una maceta de café, pero sin embargo el desayuno del mundo lo hacen en una lata con un café que sale de nuestra tierra, pero nosotros, pobres, y a ver si tomamos café. De repente ni eso. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo?
Esto que estamos viendo en el Perú, es el funcionamiento de eso, y eso se tiene que acabar. ¿Y cómo lo hacemos? Con esa asamblea popular. Hago un llamado a una asamblea popular para comprometer al Perú y más nada. Lo demás es floro barato. No necesitamos más que una asamblea popular y el compromiso de establecer la democracia directa participativa. Esto ha sido Wayki TV. Muchas gracias a la casa por su hospitalidad. Disculpen de repente la velocidad de la información, pero el tiempo en televisión vuela. Esta casa hace un gran esfuerzo para llevarles esta información, pero yo quiero que ustedes puedan compartir esta información y que se centren antes de las elecciones en una asamblea popular que establezca la democracia directa participativa para que el político esté en manos del pueblo y no el pueblo en manos del político. Muchas gracias.